Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Fuerte desaceleración de la economía del país. El Producto Interno Bruto se acercó al 0% en el segundo trimestre del 2023. La industria manufacturera, la agricultura y la construcción, las actividades artísticas fueron las que jalonaron el leve crecimiento de la economía entre los meses de abril y junio. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que 60 personas serán llamadas a responder por el escándalo de sobornos de Odebrecht. El anuncio fue hecho por el fiscal general durante su viaje a Estados Unidos para solicitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas de un atentado en su contra orquestado por el ELN. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una gigantesca explosión fue reportada en una fábrica de químicos en el barrio Caribe, en el norte de Medellín. La detonación generó un gigantesco incendio que hasta el momento deja 7 personas heridas. Inicialmente 4 personas, entre ellas 2 bomberos, resultaron afectadas, pero horas más tarde se reportó otra explosión y al menos 3 socorristas más sufrieron heridas. 5 máquinas y más de 30 socorristas atienden a esta hora la emergencia. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Expresidente Trump acusado de ser el jefe de una empresa criminal. Trump tiene 10 días para entregarse a la justicia del estado de Georgia tras la acusación. El expresidente ya enfrenta 4 procesos y 91 cargos criminales. Trump ataca a Biden y asegura que cuando recupere la Casa Blanca hará pagar al mandatario y a su familia. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Javier Milei radicaliza su discurso en Argentina. Insiste en dolarizar el país, cerrar el Banco Central y acabar con varios ministerios. Policía de Tailandia pide la pena de muerte para Daniel Sancho por asesinar a cirujano colombiano. Aumenta la cifra de muertos en Hawái a casi un centenar. Autoridades solo han podido revisar el 25% de la zona quemada. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. El exmandatario estadounidense Donald Trump fue imputado por intentar alterar el resultado electoral en el estado de Georgia en el 2020. Se trata del 4º proceso judicial contra el expresidente en el que están acusadas otras 18 personas por un total de 41 cargos. La fiscalía señala a Trump de ser el jefe de una empresa criminal. Un gran jurado de Georgia, Estados Unidos, imputó al expresidente Donald Trump por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. Los cargos fueron presentados tras una investigación de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis. Every individual charged in the indictment is charged with 1 count of violating Georgia's Racketeer, Influenced, and Corrupt Organizations Act through participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia, and elsewhere to accomplish the illegal goal of allowing Donald J. Trump to seize the presidential term of office beginning on January 20th, 2021. La fiscal identificó a Trump como el cabecilla de una organización delictiva que conspiró para manipular los resultados electorales. La investigación comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero de 2021 en la que el expresidente le pidió a un funcionario local encontrar unas 12,000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los comicios en esta región. Specifically, the participants in association took various actions in Georgia and elsewhere to block the counting of the votes of the presidential electors, who were certified as the winners of Georgia's 2020 general election.
Trump fue acusado junto a otras 18 personas. Entre los imputados junto al exmandatario se encuentran su ex abogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, entre otros. El jurado, que emitió además orden de arresto, les dio hasta el viernes 25 de agosto para entregarse. De acuerdo con el documento de acusación de casi 100 páginas, el expresidente se enfrenta a 13 cargos, entre los que se incluye solicitar a un cargo público violar su juramento o conspirar para hacerse pasar por un cargo público. El aspecto más asombroso de la cuarta acusación penal del expresidente no es la escala de la supuesta conspiración, es que Trump podría en 17 meses estar levantando su mano derecha como el presidente número 47 y jurando preservar, proteger y defender la Constitución de la que fue acusado de conspirar para destruir. El republicano Trump está contra las cuerdas, enfrenta 91 delitos, 4 casos penales y la campaña para el 2024. Donald Trump es el primer presidente actual o anterior en la historia de Estados Unidos que enfrenta cargos penales, y con su tercera aspiración presidencial en marcha para 2024, hay mucho en juego tanto para él como para el país. Actualmente enfrenta cargos federales y estatales y puede haber más. Con su más reciente acusación en Georgia, el expresidente se enfrenta ahora a la suma de 91 cargos penales y 34 federales. Trump ha proclamado su inocencia, pero si fuera declarado culpable y condenado a la pena máxima por cada cargo, teóricamente se enfrentaría a cientos de años de prisión. La larga lista de cargos y penas sirve para poner de relieve la gravedad del peligro legal que corre Trump y la extraordinaria situación a la que se enfrenta la nación que desea volver a dirigir. Fue acusado por primera vez en marzo de 2023 por el fiscal de distrito de Manhattan bajo cargos estatales relacionados con pagos de dinero para que Stormy Daniels guardara silencio en 2016, caso por el cual pagaría 136 años, 4 años por cada cargo. En junio, el gobierno federal acusó a Trump por su mal manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca, por el cual tiene una pena de 130 años. Y ahora los 41 cargos del caso de manipulación de las elecciones en el estado de Georgia podrían resultar en una sentencia de 5 a 20 años. Luego de la cuarta acusación contra Trump, el candidato arremetió contra el actual presidente Joe Biden. Aseguró que buscará justicia. Como era de esperarse, el expresidente Donald Trump y aspirante a llegar a la Casa Blanca afirmó que está convencido de que será exonerado de la cuarta imputación en su contra por presuntamente manipular los resultados electorales en el estado de Georgia. Afirmó que volverá a la Casa Blanca y buscará justicia. To look at all of these bribes, kickbacks and other crimes, as well as the shameless attempt at a cover-up, justice will be done. The Biden crime family will be looked at. We have to get there first. We have to win the election. They're trying to step in my way at every path because the one person they don't want to run is Donald Trump. But when we get there, the Biden crime family will pay a price. Asimismo, los republicanos se unieron en defensa del expresidente. La justicia debe ser ciega, pero Biden ha armado al gobierno contra su principal oponente político para inferir en las elecciones de 2024. Ahora, un fiscal de distrito radical en Georgia sigue el ejemplo de Biden atacando al presidente Trump y usándolo para recaudar fondos para su carrera política. Esta es la cuarta acusación que enfrenta el exmandatario en Estados Unidos. La cuestión que muchos se preguntan es si Donald Trump podría ser presidente pese a los cargos y si lo llegan a condenar. Esta acusación representa el cuarto caso penal que enfrenta a Trump, quien actualmente lidera la contienda por la candidatura republicana para la Casa Blanca en 2024. Debido a que es precandidato a la presidencia y busca la designación de su partido, cabe la pregunta clave de cara a las elecciones. ¿Puede el exmandatario ser presidente si lo llegan a condenar por un crimen? Muchos creían que ni una acusación ni una condena impedirían legalmente que Trump fuera elegido, pues la Constitución establece las normas que los candidatos deben cumplir para ser presidentes, que son tener 35 años o más, haber nacido en Estados Unidos y haber residido en el país al menos 14 años. La cuestión verdadera es que aunque el republicano ganara las presidenciales de 2024 y fuera condenado por el caso de manipulación, no podría indultar ni hacer que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia, sobre el cual el estado federal no tiene autoridad.
A través de un video en la red social TikTok, el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, ganador de las elecciones preliminares del domingo, reveló qué ministerios dejaría afuera si llega a ser presidente. Javier Milei fue el gran vencedor en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina. Desde un primer momento, Milei dejó en claro que si llegaba a asumir la presidencia, haría cambios radicales en la nación. Y lo ha recalcado en varias ocasiones. Sin embargo, Milei ha usado TikTok para expresar de una forma muy visual lo que pretende hacer con la estructura del gobierno argentino. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Así siguió con más de 5 ministerios más y terminó de esta forma. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! En Ecuador se conoció que Cristian Zurita será el candidato que reemplazará a Fernando Villavicencio en la carrera presidencial. El movimiento Construye designó como candidato a Zurita, periodista que acompañó a Villavicencio en sus investigaciones sobre corrupción ante los temores de que el Consejo Nacional Electoral no aceptara la candidatura de Andrea González Nader, porque ya estaba postulada a la vicepresidencia. Ahora el CNE deberá aprobar la candidatura de Zurita, que puede ser objeto de impugnaciones por parte de otros partidos políticos. El exministro de Hacienda paraguayo Santiago Peña, de 44 años, se posesionó como presidente de su país. El Partido Colorado, que ha gobernado el país de manera casi ininterrumpida durante los últimos 71 años, permanecerá en el poder por otros 5 años. Después de la ceremonia de posesión en el Congreso, Peña juramentó a los ministros de su gabinete. Esto luego de haber sido elegido con casi el 43% de los votos. Dijo que los desafíos de su gobierno serán mantener una economía controlada y mejorar el desempeño del anterior gobierno. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el chavismo no tiene intenciones de dejar el poder. Les mandó un mensaje a los opositores. Afirmó que tienen muchos deseos de que la revolución cada día asiente las bases más fuertes para hacerla irreversible. Y les pidió que se preparen porque van a seguir gobernando por 200 años más. Cabello está sancionado por Estados Unidos y acusado de liderar el cartel de los soles. En 2022, la riqueza mundial disminuyó por primera vez desde 2018. Esto según el informe anual sobre riqueza del banco Credit Suisse UBS. Y es debido, dice el banco, principalmente a la apreciación del dólar frente a varias monedas y a la inflación, lo que provocó una reducción del patrimonio privado neto de 11,3 billones de dólares o un 2,4% menos que en el año anterior. La riqueza global se situó al cierre de 2022 en 454,4 billones de dólares. El Fondo Monetario Internacional aumentó el pronóstico del crecimiento global, pero reconoce una debilidad económica mundial. En abril, la organización determinó que el crecimiento en 2023 sería de aproximadamente 2,8% y que en 2024 sería del 3%. Sin embargo, para el fondo, estas previsiones siguen siendo débiles, teniendo en cuenta que el promedio de crecimiento entre el año 2000 y el 2019 fue del 3,8%. La policía de Tailandia identificó el móvil del crimen de Daniel Sancho contra el colombiano Edwin Arrieta y pidió la pena de muerte para Sancho. La policía aseguró que se trató de un asesinato premeditado por parte de Sancho y que por lo tanto es un delito que en Tailandia se condena con la pena de muerte. Además, las amenazas de muerte encontradas en el móvil del joven no servirán como circunstancia atenuante, por lo que estos datos no cambiarán el cauce del caso. La policía sostiene que el móvil del crimen fue que Sancho mató a Arrieta para acabar con la relación sentimental que mantenía.
Los incendios en Hawái dejan 99 muertos, pero las autoridades advierten que podrían ser el doble. El saldo va en aumento a medida que los equipos de rescate con perros entrenados avanzan en sus tareas de búsqueda entre casas y vehículos calcinados. Las escenas en el lugar son estremecedoras. Miles de familias perdieron sus pertenencias y familiares. Por ahora, las autoridades no han podido calcular el saldo de los daños y han podido solamente revisar el 25% de la zona quemada. Muy buenas noches. La Procuraduría puede o no puede sancionar, destituir o inhabilitar a funcionarios que han sido elegidos por voto popular. Ese es uno de los grandes debates que hay hoy en el país y se advierte una especie de discrepancia entre la procuradora, la doctora Margarita Cabello Blanco, y el Consejo de Estado. La procuradora dijo hoy que el Consejo de Estado genera caos institucional al tomar sanciones disciplinarias como las que ella le impuso al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y al exsenador también vallecaucano Eduardo Carlos Merlano. La señora procuradora es nuestra invitada esta noche. Doctora Margarita, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Tiene usted o no tiene facultades para sancionar a quienes han sido elegidos por voto popular? Yamit, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, se me ratifica la competencia hoy para sancionar con destitución, inhabilidad o suspensión a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. Pero, señora procuradora, la misma Corte ha dicho que sí tiene usted esa facultad, pero que debe ser avalada por el Consejo de Estado en segunda instancia. Así es, Yamit. Lo que hace, y eso ha existido siempre, desde la Carta Política de 1991, las decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación siempre van al Consejo de Estado, a la sección segunda, y son revisadas por la sección segunda. La diferencia que existe hoy es que la Corte Constitucional determinó que cuando se tratara de decisiones contra servidores públicos de elección popular que estuvieran en el ejercicio del cargo en el momento de imponer la sanción, debían enviarse automáticamente al Consejo de Estado para que fueran revisadas y que la decisión que se había tomado sancionatoria no se hacía efectiva sino luego de la revisión que hiciera el Consejo de Estado. Es decir, siempre ha habido esa revisión por parte del Consejo de Estado. Antes había que presentar una demanda ante el Consejo de Estado por medio de lo que se llama una acción de nulidad y restablecimiento de derecho. Hoy sigue existiendo, pero cuando son electos popularmente en el ejercicio de su cargo en el momento de la sanción, nosotros debemos enviarla automáticamente al Consejo de Estado. No se cumple inmediatamente la sanción, el Consejo de Estado la revisa y luego de que la ratifique, ahí sí se cumple la sanción. Esa es la diferencia. Y entonces, doctora Margarita, ¿a qué se refiere usted o a qué se refería hoy en una especie de conferencia de prensa cuando dijo que el Consejo de Estado estaba creando una especie de caos jurídico? Yamit, el punto es que ha habido unas 2 o 3 decisiones del Consejo de Estado, un par de magistrados ponentes y 2 de una sala con salvamento de voto, en donde decisiones anteriores a la fecha de la sentencia de la Corte Interamericana, que fue el 8 de julio de 2020, por ejemplo, la de Merlano fue mucho en el 2014, tengo entendido 2012, y la del señor Abadía fue en el 2005, están aplicando la sentencia de la Corte Interamericana y el concepto de convencionalidad por encima de la constitucionalidad colombiana a decisiones anteriores a haberse expedido esa sentencia. Y eso puede originar un caos, porque entonces todas las decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación que se emitieron desde que salió la Constitución Política de 1991 hasta ahora podrían ser objetos de revisión y de revocatoria aplicando la tesis de la convencionalidad
cuando no existían esas discusiones en esa época. Y eso va a generar caos. ¿Por qué va a generar caos? Porque desconociendo, como tienen que desconocer todas las decisiones judiciales y más la constitucional, lo que ha dicho la Corte Constitucional, están emitiendo decisiones revocando sanciones anteriores y contrarias a la decisión de la Corte Constitucional. Y entonces, cantidades de funcionarios que están sancionados y están en la lista de inhabilitados en la Procuraduría, ahora están pidiendo que les quiten la sanción y la inhabilitación, que la tienen de hace 5, 8, 10 años, depende del tiempo de la inhabilitación que se le colocó en la sanción, que se la revoquen porque a todas hay que aplicarles la convención. Es decir, un caos institucional por no acatar la decisión de la Corte Constitucional y además por interpretarla inadecuadamente, porque no puede una decisión internacional entrar directamente para que la aplique un juez si antes no ha sido revisada y armonizada por parte de la Corte Constitucional. Pero entonces, procuradora, ¿cómo hacemos para salir de semejante enredo? Porque usted dice una cosa y el Consejo de Estado dice otra. No, es que el Consejo de Estado, y con el respeto que le tengo al Consejo de Estado, todos tenemos que respetar, yo fui magistrada de la Corte Suprema de Justicia, todos tenemos que respetar una sentencia que define la controversia. Y la controversia la definió la Corte Constitucional. Y esa definición fue en el sentido que te estoy diciendo, que es la procuradora la competente. Aquí no hay discusión. Lo que pasa es que empiezan a generar desinformaciones y dudas en donde no la hay. Yo estoy diciendo lo que debe ser, lo que todos los ciudadanos en Colombia tenemos que respetar. La decisión sobre la constitucionalidad de la competencia de la Procuraduría General de la Nación, en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana y de las normas internacionales del sistema interamericano, acaba de resolverlo la Corte Constitucional. Máxima autoridad que dice lo que debe hacerse. Y la Corte Constitucional dijo que las competencias eran de la Procuraduría con la revisión del Consejo de Estado. Si sale una decisión del Consejo de Estado, no es del Consejo de Estado, aclaro, es una decisión de un par de magistrados ponentes y de una específica sala con salvamento de voto de uno de sus compañeros. Eso tendrá que ir luego a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, presumo yo, tendrá que determinar, como es lo correcto, que ya sea por vía de tutela o como llegue a la Corte Constitucional, tendrá que determinar que se acate lo que dijo la Corte Constitucional. Las decisiones del órgano de cierre de la máxima autoridad que define qué se debe hacer en un país democrático como Colombia, las da la Corte Constitucional. Incluso hasta el presidente de la República tiene que obedecer las decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Si eso no ocurre, vamos a generar caos. Y lo que yo quiero, como siempre he pretendido, es que haya armonía entre todos y acatemos las órdenes democráticas y de un Estado social de derecho que las da la Corte Constitucional. Pero mire, procuradora, el propio presidente de la República, ahora que usted lo menciona, dijo a raíz de una sanción contra un alcalde de La Guajira que no se podía aplicar porque había sido elegido popularmente. Ese es un error y tengo que decirlo. Tú sabes, Yamid, que yo soy institucionalista completamente y todos tenemos que serlo, inclusive el presidente de la República. En primer lugar, eso fue un error y yo lo dije en su momento. La Procuraduría no ha sancionado al alcalde de Riohacha. La Procuraduría lo que hizo fue decretar una medida cautelar de suspensión provisional para evitar que el alcalde entorpeciera o afectara la investigación. Eso es una medida provisional y cautelar que no tiene nada que ver con una sanción. Cosa distinta es que cuando el proceso termine, la actuación disciplinaria termina, una de las medidas de sanción también es la suspensión del cargo, pero son dos suspensiones distintas. Como tenemos claro y lo reiteró la Corte Constitucional, las medidas provisionales de suspensión, como no son sanciones, no tienen nada que ver con la discusión con la Corte Interamericana. La sentencia de la Corte Interamericana no tocó para nada la medida cautelar de suspensión, que fue la que se aplicó al alcalde de Riohacha. Entonces, la carta que nos envió el presidente diciendo que no cumplía porque aplicaba la Corte Interamericana implica una confusión en la interpretación de la sentencia porque nosotros no hemos sancionado al alcalde de Riohacha. Es una medida cautelar y la sentencia no se refiere en ninguna de sus partes a esa medida cautelar. ¿Qué pasa, señora procuradora,
con el caso del ex candidato presidencial Gerardo Hernández, que aspira a ser elegido o a ser candidato a la gobernación de Santander? Sí, el ex candidato presidencial y hoy que se inscribió para ser futuro gobernador de Santander, el doctor Rodolfo Hernández, tiene un caso, una situación muy particular. Y quiero aclarar porque ahí vamos aclarando. En primer lugar, él estaba investigado como funcionario de elección popular, pero él ya no está en el ejercicio de su cargo, ¿correcto? Como no está en el ejercicio de su cargo, la sanción que se le imponga al señor Rodolfo Hernández como candidato, futuro candidato o futuro gobernador del departamento de Santander, la que tome la Procuraduría es la que se cumple y se ejecuta, y no hay que enviarla al Consejo de Estado porque el señor Rodolfo Hernández no está en el ejercicio del cargo. Entonces no aplica para él la sentencia de la Corte Constitucional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con el señor Rodolfo Hernández hay un problema específico. Él tiene ya 3 sanciones con la Procuraduría General de la Nación. La mayoría de esas 3 sanciones son procesos terminados ya con sanción. Y hay una norma del Código Disciplinario que está pendiente siempre de procurar por la ética, por el respeto, por la buena posición de un funcionario que debe dar ejemplo. Dice que cuando un funcionario electo popularmente ha sido sancionado en 3 ocasiones durante los últimos 5 años, se le aplica, además de esa sanción, una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 3 años. A él se le sancionó hace poco en la 3ª sanción y se le impuso por unas groserías, se le impuso una sanción de suspensión, ya sanción por 4 meses. Una vez quede ejecutoriada esa decisión, que ya debe estar a puertas de quedar ejecutoriada, el señor Rodolfo Hernández queda inhabilitado por 3 años en virtud de esa norma disciplinaria y por lo tanto será ante el Consejo Nacional Electoral donde se discutirá lo que se llama la revocatoria de la inscripción como candidato a la gobernación en virtud de esa norma disciplinaria que lo inhabilita por 3 años. Esa es la situación específica del señor Rodolfo Hernández. Es decir, señora Procuradora, según el Ministerio Público, el señor doctor Hernández no puede ser candidato a la gobernación de Santander. Como eso implica el procedimiento es el siguiente. El señor registrador le envía a la Procuraduría el listado de la totalidad de los inscritos a las diferentes corporaciones públicas del país. Una vez recibido la Procuraduría hace un análisis de quiénes están inhabilitados para aspirar a esos cargos y saca el listado. De hecho, ya lo sacamos y tenemos alrededor de entre 600 y 700 candidatos inscritos que tienen aquí en nuestro listado de inhabilidades. Nosotros vamos a enviar ese listado, que ya hicimos el cruce, al Consejo Nacional Electoral, y será el Consejo Nacional Electoral quien, porque es el competente, quien estudiará el caso y determinará si esa inscripción como gobernador del señor Rodolfo Hernández es válida o no es válida en virtud de la inhabilitación que nosotros le vamos a mandar expresando esa situación. Pero entonces, la decisión de la Procuraduría, si es esa, ¿no es obligatoria? Es una norma legal que hay que cumplir, pero como todo proceso tendrá su discusión ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros pensamos que está inhabilitado porque tiene las 3 sanciones y se aplica la norma del Código Disciplinario que dice que se le coloca una inhabilidad por 3 años en virtud de esa situación. Por eso, pero entonces el Consejo Electoral podría apartarse de su concepto. Es lo que no me atrevo a decir sí, no. Si usted me pregunta, y a mí me pregunta como procuradora, nosotros lo vemos claro, pero es dentro de la actuación procesal ante el Consejo Nacional Electoral quienes ellos decidirán si estamos nosotros en la línea correcta o no lo estamos. Ahora, señora Procuradora, ya que tengo ocasión de hablar con usted, el caso Mancuso, sí. Después de comerciales, respondan usted, por favor, cuál es su opinión sobre el caso del señor Mancuso, quien ha sido nombrado por el gobierno como gestor de paz. Precisamente hoy el ministro de Justicia dijo que si Mancuso es extraditado a Colombia, quedará en libertad para actuar como gestor de paz.
¿Cuál es su opinión? Señora doctora Margarita, Procuradora General de la Nación, ¿cuál es su opinión, su concepto sobre el caso Mancuso? ¿Puede o no puede ser gestor de paz? Yo digo que en esta situación de Mancuso hay muchos elementos que lo ponen a uno como a dudar, Yamit, porque la situación de Mancuso es una situación muy sui generis. En primer lugar, tenemos claro que Mancuso ya cumplió su condena en Estados Unidos y él está temporalmente en un centro migratorio porque, y aquí va la primera situación sui generis, él ha pretendido, bajo todas las formas, de que sea deportado, en virtud de que ya cumplió su sanción, a Italia y no a Colombia. O sea, él no ha querido venir a responder por sus órdenes y decisiones judiciales que tiene en Colombia. Él está ahora mismo, entonces, en primer lugar, él no ha querido venir a Colombia a responder, sino que ha pedido que lo deporten a Italia porque tiene doble nacionalidad. Un punto peligroso para la ciudadanía y para todos nosotros, porque es que él no quiere responder en Colombia. Entonces, un gestor de paz que no ha querido responder en Colombia ya genera alguna preocupación para la gente del común. En segundo lugar, sigue generando dudas esta situación específica como gestor de paz, porque es que él tiene ahora mismo en Colombia un proceso en la justicia ordinaria de lavado de activo por hechos posteriores a su entrega en Justicia y Paz. Proceso que si sigue lo hace salir por incumplimiento de este proceso de legalización de su situación ante Justicia y Paz, ¿no es cierto? En tercer lugar, no está en el país, pero peor, tiene una orden de captura y una solicitud de extradición a Colombia por parte del Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca, que tiene que cumplir. Pero además pidió entrar a la JEP para decir la verdad, cuando él toda su verdad debió haberla dicho ante Justicia y Paz, que era una justicia transicional anterior. Y si no dijo toda la verdad en Justicia y Paz, está incumpliendo, y una persona que incumple no puede hacerse acreedora a ningún tipo de beneficio. Entonces, ahí hay otra duda. Pero si seguimos viendo la situación sui generis de Mancuso, la realidad es que él viene en gestor de paz ¿de qué grupo? ¿A quién va a representar como gestor de paz? Porque la idea de la Ley 2272 sobre paz total, lo que trata de decir de alguna manera es que quien sea gestor de paz es porque ha tenido relación, vínculos, participación, cercanía, actuación con esos grupos ilegales. Pero si estuvo en cercanía con todos esos grupos ilegales, tampoco cumplió su ingreso a salirse de la ilegalidad en Justicia y Paz. Entonces, ¿cómo van a confiar o cómo podríamos confiar en una persona que no ha hecho más que evadir todas sus responsabilidades frente a lo que debe ser una justicia y una persona que ya decidió alejarse del mal y actuar como un ciudadano de bien? Son una serie de dudas que nos dan a nosotros una preocupación total. Pero además, el mismo Mancuso ha manifestado de todas las formas que él tiene dudas y se siente inseguro por la falta de garantías para poder volver al país. Pero entonces lo nombran gestor de paz para volver. Entonces, Mancuso ha evadido por todas las formas llegar a Colombia a cumplir con sus investigaciones que tiene latentes y con la orden de captura que está vigente. Y ahora entonces va a entrar como gestor para librarse de todas las cosas y las responsabilidades que tiene pruebas fehacientes de que no ha querido cumplir. Entonces, ¿cómo va a ser un gestor de paz así? Esas son las dudas frente a la situación de Mancuso que tengo yo como procuradora y con mis delegados de derechos humanos y mis delegados de ante la Justicia y Paz que están muy pendientes y muy actuando en ese sentido. Pero, señora procuradora, con todo respeto, no me quedó claro. Si Mancuso es deportado a Colombia y no a Italia, como él lo pide, cuando llegue aquí, ¿será detenido o quedará libre? Hay una orden de captura vigente. Vamos a ver qué dice el Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca, quien no solo tiene la orden de captura vigente,
sino que también está pidiendo en extradición, porque él no ha querido venir a Colombia. Él está pidiendo que lo lleven a Italia. Entonces hay una solicitud de extradición de Justicia y Paz del tribunal que está vigente y hay una orden de captura. Inmediatamente llegue hasta este momento, él tendría que ser capturado. Y por eso en la resolución que saca el presidente de la República está diciendo, pidiendo que le levante las medidas para que esté libre, que es lo que él ha pretendido desde hace varios años para no venir a cumplir aquí con esa orden de captura, ni cumplir ante la justicia ordinaria. Pero usted sabe, señora procuradora, que en una declaración que Mancuso hizo ante la JEP, él dijo que estaba dispuesto a venir y a cooperar con sus denuncias. A eso me refiero, Yamit. Si no ha querido venir antes de buena voluntad, ahora sí lo quiere venir cuando lo van a nombrar gestor de paz, pero siempre y cuando lo dejen libre y le quiten todas las posibilidades de estar preso y de responder ante esas 35.000 delitos que tiene de su parte y la cantidad de víctimas que están esperando no solo la reparación, sino también la verdad, porque está pidiendo ante la JEP a decir una verdad que debió haber dicho toda antes y no la dijo ahora. Entonces, si viene a decir la verdad acá, es que incumplió el proceso anterior. Y quien haya incumplido un proceso de justicia transicional, es la regla en Colombia, no tiene por qué pretender nuevamente ser beneficiado por las nuevas justicias. Ya. Ahora, señora procuradora, otro tema. ¿Qué pasa con Nicolás Petro? ¿Qué pasa con Nicolás Petro? Bueno, el proceso por parte de la Procuraduría sigue avanzando. Es, por un lado, su investigación disciplinaria porque era diputado y en el momento en que se cometió los hechos presuntamente objeto de investigación era diputado y lo estamos haciendo allí. El tema de sus manifestaciones ante lo penal, está nuestro agente especial del Ministerio Público actuando en ese proceso penal y defendiendo el interés ciudadano y el interés público y el patrimonio público, que es lo que nos toca defender a nosotros como Procuraduría General de la Nación. Y el tema relativo a que recibió aportes para subir el tope pasarse del tope de la campaña presidencial, eso lo está manejando el Consejo Nacional Electoral y nosotros, como Procuraduría General de la Nación y por disposición constitucional, representantes de los ciudadanos, del interés general y del patrimonio público, también tenemos a un agente del Ministerio Público actuando bajo esa línea dentro o ante el Consejo Nacional Electoral. Pero es que ahí hay dos cosas, señora procuradora. Sí. Por una parte, sí, la acusación que él hizo, sí, contra su padre, de haber recibido dinero no santo para la campaña política, y por otra parte, haberlo recibido él y haberlo desviado. Entonces, ¿qué es lo que investiga la Procuraduría? Nosotros investigamos todo, Yamit. Todo, e incluso de acuerdo a declaraciones, testimonios, muchos que hemos recibido, se amplía un poco la investigación hacia lo que nos van manifestando. De hecho, nosotros hemos recibido ya los testimonios de muchísimas personas y estamos a puertas de recibir unas declaraciones adicionales y con eso cerraríamos el caso. Pero nosotros estamos investigando todas las actuaciones que se salen de su función o su deber como diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. Cualquier actuación que afecte su deber que juró cumplir cuando se posesionó de ser apegado a la ley y a la Constitución son motivo de investigación y lo estamos investigando. Ya estamos casi listos para cerrar la investigación. Pero casi listo, ¿qué quiere decir, señora procuradora? Nos faltan unas 4 declaraciones que deben estar ordenándose. Hubo una petición del abogado del señor Nicolás Petro sobre desistir de algunas declaraciones. Eso lo está analizando nuestra procuradora para efectos de mirar si acepta su petición o insiste con esas y unas 2 o 3 declaraciones que nos faltan, y con eso se estaría cerrando ya la etapa de investigación para decidir si hay pliego de cargos o si hay archivo. Señora doctora Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, muchas gracias por haber aceptado su invitación, pero quisiera continuar grabando con usted para hacerle varias preguntas que quedan pendientes. Fundamentalmente, señora Procuradora, sobre estado de orden público en el departamento del Cauca, que es sumamente grave. ¿Acepta usted?
Con mucho gusto, Yamit. Gracias por ahora. Y a ustedes, televidentes, los invitamos entonces para continuar mañana escuchando a la señora doctora Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Muy amables y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CNE. Noticentro 1, CMI. Cae la economía. DANE revela que crecimiento cayó en el segundo trimestre de 12.2% a 0.3%. Industria manufacturera, comercio, construcción y agricultura, los sectores más afectados. Presidente Petro reconoce que estamos fracasando en industria y agricultura y pide baja en tasas de interés. Gremios económicos surgen al gobierno por plan de reactivación. Piden también bajar tasa de usura. Ministro de Transporte, Agricultura, Trabajo y Salud piden renuncias a directivos por baja ejecución. El presidente Petro pide reabrir caso Odebrecht y da instrucciones a Cancillería. El fiscal anuncia que el jueves hará 60 nuevas acusaciones por caso Odebrecht. Salvatore Mancuso quedaría libre como gestor de paz, anuncia ministro de Justicia. Policía advierte sobre eventuales atentados terroristas en Bogotá. Incontenible incendio en fábrica de químicos en Medellín. Mañana nuevas marchas antigobierno en el país. Ordenan auditoría a adjudicación de tierras. Temen fracaso de taxis eléctricos. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La economía colombiana registró una fuerte desaceleración en el segundo trimestre del 2023. El crecimiento fue del 0,3%. 5 actividades económicas registraron variaciones negativas. Según el DANE, desde 2009 no se registraba un crecimiento de la economía de solo el 0.3%, la cifra reportada en el segundo trimestre de este año. Varios sectores advirtieron con anterioridad la fuerte desaceleración, y es que comparado con el crecimiento del primer trimestre de 2023, que fue del 3.0%, el de los meses entre abril y junio disminuyó 2.7%, ubicándose cerca al 0%. En el mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto fue del 12.2%. Que tenemos un crecimiento que está mucho más cercano al cero, sin duda alguna. Lo que estamos viendo es que veníamos de unos crecimientos bastante inusuales. Sin duda alguna, 0.3 pues es una cifra de crecimiento en la que tenemos que estar revisando qué es lo que está sucediendo con la economía y mirando cada una de las ramas de actividad. De las 12 actividades económicas, 7 reportaron un leve crecimiento y 5 una fuerte caída. Las más rezagadas son industrias manufactureras, menos 4.0%, construcción reporta una variación negativa del 3.7%, comercio menos 3.2%, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca menos 1.4%, actividades profesionales menos 0.2%. La variación más en negativo es industria y le sigue, por ejemplo, construcción, pero en aporte que hacen a la contribución, la de mayor aporte negativo es comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Los sectores que aportaron a este ligero crecimiento fueron las actividades artísticas con un 12.2%, administración pública y defensa 4.5%, explotación de minas y canteras 3.8%. Hay unos crecimientos muy importantes en el tema de salud, luego siguen las actividades de entretenimiento, culturales y la de los servicios de los hogares. Dentro de ellas son estas actividades culturales las que están jalonando y dentro de ellas, sin duda alguna, todo el tema de las apuestas en línea siguen jalonando. La economía en el segundo trimestre movió recursos superiores a los 377 billones de pesos. El DANE también informó hoy que el indicador de seguimiento a la economía en su variación anual para junio fue del 1.7%. El presidente Gustavo Petro reconoció hoy el bajón que sufrió la economía en el segundo trimestre de este año. Le pidió al Banco de la República bajar las tasas de interés y anunció una política contracíclica para reactivar la producción. En su trino, el presidente Gustavo Petro no deja de mostrar su inquietud sobre el estado actual de la economía en el país.
Manifiesta allí que el jalonador económico hoy por hoy ha resultado ser el gobierno y sobre todo su política social en salud y educación. Pero llama la atención sobre que gracias a la reforma tributaria, que hace un mes se aprueba como adición presupuestal, puede mejorar la vivienda y las obras civiles. Pero advierte que se está fracasando en temas como sociedad y gobierno, de agricultura e industria. El presidente pide la rebaja de las tasas de interés al Banco de la República cuando dice: la economía real retrocede básicamente por la elevada tasa de interés. Le solicito al Banco de la República, dado que hemos controlado la inflación, bajarla. Y agrega: un retroceso en la economía real trae como consecuencia una crisis financiera sistemática. Por tanto, aumentar la producción se vuelve imperativo. Y también advierte que el gobierno debe tener una política contracíclica que permita impulsar con su actividad la economía popular rural y urbana a través del crédito barato y subsidiado. Los gremios de la producción piden un plan de reactivación para contrarrestar el menor crecimiento de la economía colombiana. Para los gremios de la producción nacional, las cifras de crecimiento reveladas por el DANE son una alerta que invitan a un plan de reactivación. Se hace necesario un recorte de las tasas de interés del Banco de la República, pero sobre todo medidas desde el gobierno nacional. Y unas alertas importantes alrededor de cuáles van a ser realmente las políticas contracíclicas que eventualmente el gobierno pueda poner en marcha para lograr una reactivación que nos saque de esta situación. Precisamente preocupa la caída en las actividades del gobierno. No tenemos obras públicas, no tendremos infraestructura en este momento. En el tema de construcción, las políticas pues no están incentivando realmente la toma de créditos y la compra por parte de los ciudadanos. Desde FENALCO se insiste en una reducción en la tasa de usura y revivir los días sin IVA. Se necesitan mucho más medidas. Por ejemplo, bajar la tasa de usura, que está atada a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, para estimular el consumo. Para la construcción, más que el hoy, preocupa el futuro, ya que se está dando una disminución en los proyectos de iniciación. Los lanzamientos de nuevos proyectos de vivienda, las ventas de vivienda acumulan 12 meses de caídas continuas, que para junio de este año acumulaban caídas superiores al 50% en esos dos rubros. Los agricultores piden política en favor de la rentabilidad de los productores. Se necesitan políticas para reactivar la senda de crecimiento, pero pensando en la rentabilidad de nuestros productores. De las medidas dependerá cerrar con un crecimiento aceptable al cierre del año. Varios ministros solicitaron la renuncia protocolaria de sus equipos luego del llamado de atención del presidente Gustavo Petro por la baja ejecución. Varios ministros, entre los que está el de Transporte y Agricultura, solicitaron la renuncia de distintos funcionarios. De la cartera de Transporte podrían salir María Antonia Tavares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Sergio París de la Aeronáutica Civil, Jonathan Bernal de la Agencia Nacional de Infraestructura, de Cor Magdalena saldría Álvaro José Rendón, de Invías Mercedes Elena Gómez, de la Superintendencia de Puertos y Transporte Javier Jaramillo y de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte Marta Coronado. La solicitud se da por el regaño del presidente Gustavo Petro a su gabinete ministerial por el bajo porcentaje de ejecución. Nos corresponde a todos nosotros trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, como lo ha solicitado el señor presidente de la República, y en eso estamos. El que no lo pueda hacer, pues tendrá que irse. Y si no podemos, para eso estamos. Nosotros somos fusibles. Si no estamos funcionando, se saca ese fusible y entra otro. En las próximas horas se conocería la renuncia incluso de viceministros de varias carteras. Solicitar la colaboración judicial de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para reabrir el caso Odebrecht en Colombia y poder juzgar a quienes incurrieron en prácticas corruptas, le ordenó hoy el presidente Gustavo Petro al Ministerio de Relaciones Exteriores. Como lo ha hecho con otros temas de interés, por medio de su cuenta X, antes Twitter, el presidente le ordenó a la Cancillería utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil para establecer los daños y reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano. Dice el presidente que los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia. Y además agrega que los contratos entre Corfi Colombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana. Y agrega el mandatario que le solicita respetuosamente a la Fiscalía reabrir los casos, si es necesario, del proceso de Odebrecht Aval y hallar los destinatarios de los sobornos. La publicación del mandatario se da luego de conocerse que el Grupo Aval negoció en Estados Unidos pagar una multa de $80 millones al haber reconocido sobornos para la Ruta del Sol 2.
El fiscal general Francisco Barbosa anunció 60 nuevas acusaciones relacionadas con el pago de sobornos de Odebrecht. El acuerdo entre Corficolombiana y la justicia de Estados Unidos por el caso Odebrecht puso de nuevo en el radar el escándalo y sus implicaciones. Incluso el presidente Gustavo Petro pidió colaboración de Estados Unidos y Brasil para buscar a nuevos responsables. Al defender el trabajo de la Fiscalía en este caso, Francisco Barbosa anunció que llamará a responder a 60 personas por este caso. Estaríamos casi en 110 imputaciones en el caso de Odebrecht. Si realmente se sigue juzgando a la Fiscalía de la Justicia colombiana como inoperante, cuando hay más de 110 imputaciones. El jefe del ente acusador estuvo en Washington, donde pidió medidas cautelares a la CIDH ante las informaciones sobre un supuesto atentado en su contra. Se desestimó por parte del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y que no ha tenido ningún tipo de eco ni de rectificación por parte del Gobierno Nacional o del presidente Gustavo Petro. Además, Barbosa denunció una persecución judicial. También por la campaña de criminalización que se ha presentado contra mí en el ejercicio del cargo en Colombia. Más de 100 denuncias se han presentado en la Comisión de Acusaciones. El fiscal también habló sobre el caso de Salvatore Mancuso y su delegación como gestor de paz y aseguró que su eventual libertad la tendrá que revisar un juez. No es cierto que esa persona, por ser un gestor de paz, quede libre. Creo que hay de nuevo otra usurpación desde el Ejecutivo. En su visita en Estados Unidos, Barbosa también estuvo reunido con el secretario de la OEA hablando sobre la paz total del gobierno Petro. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quedaría en libertad en Colombia por su designación como gestor de paz. La designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, no a la cualquiera que sea designado gestor de paz, pero no lo libera de los compromisos judiciales. Él tiene muchos procesos en curso en Colombia. Osuna advierte que la libertad de Salvatore Mancuso dependerá de una decisión que adopten autoridades en los Estados Unidos. El Estado colombiano solicitó su extradición hace ya varios años. Esa solicitud de extradición sigue vigente. Eso forma parte de la autonomía del Poder Judicial norteamericano, ni siquiera es del poder del gobierno de los Estados Unidos, sino del Poder Judicial. Hay otra posibilidad que es una deportación, que también depende de las autoridades norteamericanas. Y por su parte, la Procuradora General Margarita Cabello aseguró que no se puede creer en la labor de Salvatore Mancuso como gestor de paz. Lo están nombrando gestor de paz, pero ¿cómo le podemos creer o tenemos fe de que va a ser un buen gestor de paz si él no ha querido entregar sus responsabilidades? Más bien, que vaya y diga la verdad en Justicia y Paz, que venga y cumpla sus investigaciones por lavado de activos y que cumpla con todo. A Cabello no le cuadra el papel que desempeñará el excomandante de las autodefensas con el comisionado de paz. Es gestor de paz porque tiene conocimiento, que es la calidad para ser gestor de paz, porque conoce o tiene cercanía o está involucrado con grupos al margen de la ley. Entonces también estaría incumpliendo, y si está incumpliendo, no podemos creerle lo que va a decir cuando venga a ser gestor de paz. La procuradora también criticó las decisiones del Consejo de Estado que tumbaron las sanciones que impuso la Procuraduría contra 2 funcionarios de elección popular. Lo que está originando es un caos institucional. ¿Por qué un caos institucional? Porque decisiones del 2005 están ahora siendo revocadas. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, dijo que en el caso de que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso regrese al país, su gestión como gestor de paz será exclusivamente en el proceso con las Autodefensas Unidas y ante todo deberá responder a las víctimas de su accionar. El comisionado aclaró que la gestoría de paz que adelantará Mancuso se hará en Colombia. Lo primero que hay es que resolver que él vuelva a Colombia. Tiene que resolver los asuntos jurídicos y en desarrollo de la gestoría de paz hay unos asuntos que están relacionados con las mesas técnicas de trabajo que estamos desarrollando con las ex-AUC. Los derechos de las víctimas estarán en el centro. Y esperamos que cuando él llegue a Colombia, como ha manifestado verbal y por escrito, responda a las víctimas. De otra parte, el comisionado reveló que con las disidencias de Iván Mordisco se busca un acuerdo para desescalar el conflicto, iniciar la mesa y acordar un cese del fuego bilateral y hostilidades contra la población civil.
Estamos avanzando con MC-FARC a pesar de muchas dificultades. Estamos intentando lograr algún acuerdo que permita iniciar la mesa de conversaciones con la protección de los civiles y el cese de fuego. Si se resuelven algunos obstáculos, sería inminente la instalación de la mesa de conversaciones con las disidencias. En las últimas horas fue asesinado otro líder indígena en el departamento del Cauca. A pocas horas de cumplido el Consejo de Seguridad que presidió el presidente Gustavo Petro en Popayán, nuevos hechos de violencia se presentaron en el Cauca. El más grave, el asesinato del líder indígena Jorge González Gutiérrez en el municipio de Páez, Belalcázar, al oriente del departamento del Cauca. Lamentable porque uno viene con mucha expectativa a un Consejo de Seguridad, desplazarnos desde las 5 de la mañana y tener que hoy desplazarme y volver a mi municipio y saber que hay un nuevo cadáver. Ya son 23 líderes sociales que han sido asesinados en el Cauca en 2023, a pesar de las medidas anunciadas por el presidente Gustavo Petro. En los municipios son las mismas comunidades las que generan la seguridad en sus territorios. La Policía Nacional alertó por un posible ataque terrorista por parte del ELN en Bogotá. Máxima alerta en Bogotá por un atentado que estaría planeando el ELN. Así lo confirma este documento que fue enviado por parte de la cúpula policial a los diferentes comandantes. Los desplazamientos que estarían realizando integrantes del Frente de Guerra Nororiental hacia la ciudad de Bogotá, de los cuales uno de ellos sería alias William, reconocido por el COSE como principal dinamizador de acciones en el departamento de Norte de Santander. Asimismo, se desempeñaría como explosivista y francotirador. Al no haber claridad contra quién sería el atentado, se han reforzado diferentes esquemas de seguridad, como el de la alcaldesa de Bogotá. No se descarta posibles escenarios de afectación contra unidades e instalaciones de la fuerza pública, población civil, personalidades del gobierno e infraestructura de interés estratégico para esta organización. El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, declarará ante la Fiscalía. Por medio de un video difundido a los medios de comunicación, el oficial dijo que se presentará a la citación que le hizo la Fiscalía el día 22 de agosto para aclarar la versión de una supuesta tardanza en denunciar un presunto atentado del ELN contra el fiscal Barbosa. Las llamadas autodefensas gaitanistas anunciaron hoy que enfrentarán en Bogotá a la banda criminal del Tren de Aragua. A través de este comunicado y este video, las AGC nuevamente ratifican su presencia en Bogotá y Cundinamarca y anuncian guerra contra el Tren de Aragua. Frente al delito, hemos decidido combatir a toda la delincuencia que intente extorsionar o cometer algún tipo de delito contra la población civil. Por este motivo, es objetivo militar de las autodefensas gaitanistas de Colombia el Tren de Aragua. Dicen las AGC que es hora de que cada organización asuma sus propias responsabilidades. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre el riesgo que corren el 30% de los municipios del país en cuanto al incremento de la violencia de cara a las elecciones regionales de octubre. La alerta temprana que le anticipó hoy el defensor del pueblo al presidente de la República, Gustavo Petro, y que presentará en los próximos días, habla sobre el riesgo electoral en 380 municipios de todo el país. Riesgo alto y riesgo extremo. Esta alerta temprana de riesgos electorales que marca todas las situaciones de riesgos para lograr entre todas las instituciones del Estado colombiano, y eso fue una solicitud reiterada al señor presidente de la República, para mejorar la respuesta institucional frente a la alerta, a las recomendaciones en el marco de la alerta de riesgos electorales que vamos a emitir en los próximos días. La preocupación del defensor se da porque el 30% de los 1.103 municipios que tiene Colombia corre el riesgo de tener violencia exacerbada antes de las elecciones. En el departamento de Nariño fueron secuestrados 2 policías en horas de la mañana. Tras el secuestro de los 2 uniformados ocurrido en zona rural del municipio de Barbacoas, uno de ellos posteriormente fue asesinado. Así lo confirmó la gobernación del departamento. Hace pocos minutos se supo que el otro policía fue dejado en libertad. También se reportó el secuestro de 2 civiles en los municipios de Leiva y Ricaurte. Los organismos de socorro en Medellín trabajan para controlar un incendio en una fábrica de insumos químicos.
Una enorme nube con llamas que alcanzaron hasta los 60 metros de altura fue provocada por esta explosión tras un incendio en una fábrica de químicos en el barrio Caribe de Medellín. Estábamos aquí trabajando cuando escuchamos los estruendos y empezamos a ver que salía pues llamas del edificio. Los 3 pisos estaban completamente incendiados. 4 personas, entre ellas 2 bomberos, resultaron heridas. Horas más tarde se reportó otra explosión y al menos 3 socorristas más terminaron lesionados. Las autoridades investigan si la empresa contaba con los protocolos de seguridad para almacenar y transportar una gran cantidad de materia prima que recibió en las últimas horas. Con 5 máquinas contra incendios, más de 30 socorristas atienden a esta hora la emergencia, que por ahora solo ha sido controlada en un 80%. Última hora, Noticentro 1, CMI. Atención, continúan los ataques contra la fuerza pública en el Cauca. Se acaba de registrar un hostigamiento contra la estación de policía de Piedra Sentada en el Patía, en el departamento del Cauca. Estas imágenes que estamos viendo son las primeras que se conocen del ataque a la estación. Fueron grabadas por la propia comunidad que quedó en medio de las ráfagas de fusil. Las autoridades en el momento no se han pronunciado. El Centro 1 CMI pudo establecer que esto obedece al plan de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco contra la fuerza pública en el departamento del Cauca y en otras zonas del país, con el propósito de presionar un cese del fuego bilateral con las Fuerzas Armadas. Aún no se conoce si hay uniformados heridos o que hayan perdido la vida. En todo el país este año han sido asesinados 38 policías. Mañana en Bogotá y en otras ciudades se llevarán a cabo nuevas marchas en contra del gobierno Petro. A las 9 de la mañana, la oposición se dará cita en el Parque Nacional para participar de la denominada Marcha de las Mayorías. La idea es que cojan todo el corredor de la Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Nosotros pues estamos instalando un PMU a las 6 de la mañana. La convocatoria hecha por líderes de derecha busca pedir explicaciones al presidente Gustavo Petro sobre los supuestos dineros ilícitos que ingresaron a su campaña. Que marchemos democráticamente, pero que lo hagamos pacíficamente como lo han venido haciendo en estos meses que ellos mismos han convocado. La marcha, que se prevé llegue sobre el mediodía a la Plaza de Bolívar, contará con el acompañamiento de la Fuerza Pública y de gestores de convivencia. Vamos a tener acompañamiento en toda la ciudad de cerca de 700 policías, 90 gestores entre los gestores de gobierno y los gestores de diálogo. El tráfico sobre la Séptima será intermitente durante la mañana. Transmilenio operará con normalidad y también se garantizará la atención en las entidades públicas. Un juez citó para el 29 de septiembre a la familia del fallecido exauditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, para estudiar si reabre el proceso por la muerte de él. Otra de las aristas del caso Odebrecht tiene que ver con la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, caso que la Fiscalía calificó como un suicidio. Versión que no se ajusta con la realidad para los familiares de Pizano, que pidieron reevaluar el caso y el próximo 29 de septiembre un juez definirá si reabre el proceso. Hoy más que nunca cobran valor las denuncias de Pizano contra Corficolombiana y el Grupo Aval, quien 2 meses antes de ser asesinado le envió una carta a Néstor Humberto Martínez pidiendo ayuda por su vida. En representación de la familia, llegaremos hasta el final de esta tragedia. Pizano denunció en su momento irregularidades en la investigación por el caso Odebrecht y era una de las personas que mejor conocía el contrato de la Ruta del Sol. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una nueva condena al exsenador Iván Moreno Rojas. Moreno pagará una condena de 13 años y 9 meses de prisión por haber concertado con su hermano Samuel Moreno, entonces alcalde de Bogotá, con políticos y contratistas para enriquecerse con comisiones de la contratación del distrito. Mejoró la percepción de acceso y calidad de la educación por parte de los colombianos. Esto es lo que revela una encuesta de la Fundación Empresarios por la Educación. Las estrategias implementadas en el último año en materia de educación cambiaron la percepción de los colombianos. Mientras el año pasado solo el 50% creía probable acceder a la educación superior, este año el 70% lo cree. Más del 90% de los colombianos pensamos que la educación es importante, cerca del 96% de los colombianos pensamos que es muy importante. Sin embargo, cuando empezamos a ver qué tan importante, qué tan útil es para la vida diaria, aquí la brecha se extiende en cerca de
14 puntos. La expectativa de los habitantes de las zonas rurales en temas de educación también cambió. Cerca del 84% de los colombianos piensan que la educación es más útil comparado con los contextos urbanos. Preocupa que la deserción escolar se explica en un 49% por conflicto y violencia. En norte de Santander fue secuestrada una funcionaria de la Registraduría Nacional. Hombres fuertemente armados obligaron a subirse a un vehículo desconocido a Camila Suárez Galván, una funcionaria de la registraduría. La mujer es hija de un comerciante de combustibles. Ella es una niña, corran hacia mí, si quieren, ¿a dónde están? Llámenme, yo hago un cambio por ella, me voy a la hora que quieran. El hecho se presentó en el municipio de Convención Norte de Santander, en zona del Catatumbo. No hay policía, la autoridad civil la vemos muy quieta. No vemos nosotros acciones contundentes frente a la delincuencia común y organizada. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo armado secuestró a la funcionaria. Redada de la policía contra el narcotráfico en 12 países. Más de 6.000 personas fueron capturadas. Mega operación articulada con la comunidad de policías de América, Ameripol. Se incautaron más de $100 millones y casi 100.000 kilos de cocaína. En todos los países que hagan parte de la ruta de la cocaína, de la marihuana, desde el origen, pasando por los países de pasaje, así como todos los países de destino. Las capturas fueron 125 exactamente en Colombia. 56 estructuras del crimen logramos nosotros en esa cooperación internacional afectar. Fueron más de 97 toneladas de sustancias que se incautaron en el marco de la operación, afectando las finanzas criminales de más de $3.400 millones. 6.559 personas fueron capturadas. Apenas el 10% de las más de 9 millones de víctimas del conflicto han sido reparadas económicamente, según fue revelado en un debate de la Comisión Primera del Senado. Sonia Londoño, la subdirectora de la Unidad de Atención de Víctimas, reconoció ante los senadores que el proceso de reparación de víctimas del conflicto está por debajo de las expectativas. Esta información despertó molestias entre los senadores. Alejandro Calo Chacón, del liberalismo, se mostró sorprendido por la cifra. Pues no sabía y no sabíamos nosotros que los 150 billones que han tenido en inversión para las víctimas, solo 8 billones han cubierto el 10% de las indemnizaciones de ellas. Nos parece que lo primero debieron ser las víctimas, pagarle las indemnizaciones a la gente. Las víctimas del conflicto armado, que deben ser indemnizadas según los acuerdos de La Habana, tendrán que esperar muchos años para esa reparación. La misión de observación electoral, el episcopado y organizaciones no gubernamentales iniciaron una campaña para invitar a los ciudadanos a no votar el voto, revisando programas, antecedentes y financiación de los candidatos. Con 128.000 candidatos que competirán el 29 de octubre por 20.500 cargos en gobernaciones y alcaldías, la gente tiene que pensar bien el voto y comenzar ahora mismo a quitarle a la política electoral los factores negativos, proclamó hoy el representante del episcopado colombiano, padre Eliezer Soto. Por su parte, la misión de observación electoral, MOE, pidió que haya información semanal sobre los gastos de los candidatos. Cuando tenemos 128.000 candidatos, la única exigencia que hay que hacerle a la autoridad electoral es que de manera permanente, cada viernes, haga la publicación del monto, del origen y del destino de los recursos de 128.000 candidatos y que esa información se encuentre abierta, de acceso para todos. El sector de la construcción en Bogotá prendió las alarmas por los retrasos en la reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial. Según advierten, el 20% del suelo urbano está congelado. Hay preocupación en Bogotá por las demoras en la reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial expedido hace casi 2 años. Corresponde a casi 7.500 hectáreas que se encuentran sin reglamentar. O sea, son áreas de la ciudad que en principio están quedando congeladas. Y es que la cifra no es de poca monta. Las más de 7.000 hectáreas congeladas corresponden a casi el 20% del suelo urbano de la ciudad, que hoy no se podrían desarrollar porque no hay reglas claras que permitan hacerlo. Tenemos casi 29 actuaciones estratégicas, 9 son prioritarias que deberían reglamentarse en la vigencia de la actual alcaldesa. Y la verdad el tema va muy demorado. Bogotá requiere producir cerca de 75.000 unidades de vivienda por año. Actualmente estamos produciendo 42.000 unidades de vivienda.
La mayoría de las hectáreas paralizadas por falta de reglamentación están ubicadas en las localidades de Fontibón y Engativá, muy cerca al aeropuerto. Además, en la zona industrial de Montevideo y en la calle 72. El expresidente Donald Trump enfrenta un cuarto proceso judicial en Estados Unidos. Los incendios en Hawái dejan 99 muertos y la policía tailandesa pide pena de muerte contra Daniel Sancho por la muerte del colombiano. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El exmandatario estadounidense Donald Trump fue imputado por intentar alterar el resultado electoral en el estado de Georgia en 2020. Se trata del cuarto proceso judicial contra el expresidente en el que están acusadas otras 18 personas por un total de 41 cargos. Los incendios en Hawái dejan 99 muertos. Los equipos de rescate con perros entrenados avanzan en sus tareas de búsqueda entre casas y vehículos calcinados. Por ahora las autoridades no han podido calcular el saldo de los daños. La policía de Tailandia aseguró que la muerte de Edwin Arrieta se trata de un asesinato premeditado por parte de Daniel Sancho y por lo tanto es un delito que en el país se condena con la pena de muerte. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció una auditoría a los títulos de tierras tras detectar irregularidades en los procesos de adjudicación. La noticia económica del día. La jefe de la cartera reconoció las dificultades en el proceso de titulación de tierras en el país después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, que en parte se da por procesos engavetados, amañados o que simplemente quedaron en el archivo. Por ello se anunció una auditoría externa para hacer una revisión a todos estos títulos y documentación que hasta la fecha siguen en el limbo. Hay dos sistemas de información que hacen seguimiento a la implementación de las cifras de titulación de tierras, que son el CIPO y Sinergia, mientras en uno dice que en formalización, desde la firma del acuerdo hasta el cierre del gobierno de Iván Duque, llevaban 3.900.000 hectáreas, en el otro dice que llevaban 1.900.000, es decir, desaparecen 2 millones de hectáreas entre un sistema y otro. Sostuvo que se requiere de una sincronización para tener una información más exacta. De manera transparente, cuál es la verdad de las tierras en Colombia, cuál es la verdad de la implementación del acuerdo y cuál es esa gran apuesta por la reforma rural integral del gobierno del presidente Gustavo Petro. El pronunciamiento fue hecho en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Los taxis eléctricos en Bogotá están parados, no pueden transitar por la falta de tarjetas de operación. En mi alcaldía, quien se registra en Bogotá con su taxi con energía eléctrica. Aunque la alcaldesa prometió apoyar los taxis eléctricos en Bogotá, hoy los 50 conductores que le apostaron al transporte sostenible están en el olvido. En este momento de 43 carros, solo 4 estamos andando. Buena parte de la flota está varada y los pocos carros que funcionan están parados porque se les venció la tarjeta de operación. Se ha visto el acompañamiento por parte de la alcaldía para la muestra un botón que en este momento todos los vehículos, la mayoría de vehículos están detenidos. Aunque el distrito alista un proyecto de decreto para extender su operación 4 años más, les preocupa que cuando se vence este término les den la espalda. Le hemos apostado tanto a la movilidad eléctrica y a esta ciudad como para que vayamos a perder toda nuestra inversión y todo nuestro capital. Nos están cacheteando. Al proyecto de decreto que amplía la operación le falta la firma de la alcaldesa. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, reveló el valor que representan las obras abandonadas o en estado crítico en el país. El vicecontralor en funciones de Contralor General encendió una alerta por obras en estado crítico, una billonaria cifra que a la fecha pasa los 14 billones de pesos. Hoy en Elefantes Blancos y en obras inconclusas tenemos casi 14.5 billones de pesos de proyectos que se encuentran en estado crítico o abandonados, y el objetivo es que podamos hacer un recaudo mayor de estos proyectos en la medida que se puedan rescatar y con la estrategia Compromiso Colombia sacar adelante. Las declaraciones se dieron en el departamento de Boyacá, en donde anunció también que se le hace seguimiento a 76 proyectos críticos identificados como obras inconclusas o elefantes blancos por un valor de 226.370 millones de pesos. Las importaciones en junio cayeron 21,2% según el DANE. En junio las importaciones sumaron 5.015 millones de dólares. La caída en la compra de manufacturas explica en gran medida el resultado. La Bolsa de Valores implementa un modelo de financiamiento a la pequeña y mediana empresa.
Con el fin de facilitar recursos a la pequeña y mediana empresa del país, la Bolsa de Valores de Colombia diseñó una plataforma la cual permitirá obtener capital a través de emisión de acciones. Tendrán otras condiciones de mercado donde se tiene más de 160 empresas y la participación de 11.000 inversionistas. Tenemos toda la intención de la bolsa puesto en que este mercado se desarrolle prontamente en pro del desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento del país. También se habilita a que personas naturales inviertan desde montos bajos con la posibilidad de convertirse en socios de empresas y emprendimientos colombianos a futuro. Hay una mayor demanda por capitalizar las compañías y no buscar recursos de crédito, entre tanto pues las tasas de interés no empiecen a bajar. Se cuenta con la aprobación de la Superintendencia Financiera para que arranque este modelo hacia final de año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,34% a 1.130 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización del 3% a 51.500 pesos. La acción de Corfi colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 7,34% a 14.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,13% a 27.530 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.096 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.423 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.49. El azúcar se transó en 23,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.08. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.05. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.265 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.